Ok. Bueno, pueden buscar sus asientos. Vamos a meditar en una historia muy pequeña, pero creo muy importante. Como ustedes saben, hemos estado enfatizando la noche del amigo este próximo fin de semana. Y a la luz de eso, pues quiero dar un mensaje muy sencillo, pero creo muy necesario acerca de cómo podemos traer a nuestros amigos a Cristo Jesús. Y creo que nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús mismo, porque Él supo pescar hombres y mujeres de una manera efectiva. Y si alguien es, creo, nuestro ejemplo es Jesús, porque Él fue pescador de hombres y de mujeres. No pensamos en Él como el pescador, pero realmente a principio de los evangelios nos damos cuenta del esfuerzo que Él hace en alcanzar a otros con el evangelio, ¿sí? Él, creo, es el pescador, excepcional, el experto en alcanzar a hombres y a mujeres con el evangelio, ¿sí? Como les dije, los grupos familiares estaremos aprendiendo sobre la parábola del sembrador esta semana en Lucas 8. Ojalá nadie se ausente. Y espero que ustedes le den atención a lo que yo llamo las 4 E, ¿verdad? Evangelizar, enseñar, entrenar y enviar. Que normalmente lo hemos manejado de una manera diferente, como es evangelizar, discipular, desarrollar y comisionar. Son las 4 E, son las prioridades de nuestra visión como iglesia, ¿verdad? Es evangelizar, ¿verdad? Evangelizar es muy importante, es enseñar, que tiene que ver con discipulado, es entrenar, es decir, desarrollo de liderazgo, y es enviar, es decir, comisionar también a pastores que salgan. Ustedes saben, nosotros tenemos, bendito Dios, una linda historia de comisión. Hemos comisionado a un número de pastores que han salido a pastorear o a empezar sus obras a través de todos los años que el Señor nos ha dado. De hecho, hoy por hoy no solamente tenemos acá cerca a Manantial de Amor en el Valle, dirigida por el pastor Francia, pero también tenemos Manantial de Amor allá en Orlando, Florida, con el pastor Monteagudo. ¿Se dan cuenta? Esos son, los últimos, pero realmente la iglesia ha tenido una historia de enviar pastores. Y acá se desarrollan dentro de la iglesia, y la iglesia misma los comisiona. De nuevo, es esto el proceso, ¿verdad? Las 4 E. Ojalá que le den ustedes atención esta semana para considerar esto que es de suma importancia. Hoy quiero darles atención a la primera E, que es evangelizar. Y con esto pues hablamos acerca de Jesús el pescador, ¿sí? Abramos nuestras Biblias en Lucas 5, y vamos a leer ahí unos 11, los primeros 11 versículos de Lucas 5. Si algunos cristianos tienen miedo cuando se les menciona la palabra evangelismo, algunos tienen ciertos miedos, y estos miedos vienen por experiencias negativas que han tenido en el pasado. Tal vez le cerraron la puerta, o el evangelismo se volvió un argumento, o tal vez hay personas que no les gusta evangelizar porque piensan que tienen la mente manchada o de alguna manera saturada con ideas de televangelistas agresivos que solo piden dinero por televisión, ¿sí? O tal vez amigos que los rechazan. Tal vez alguien te hizo burla por ser cristiano, o te quedaste corto cuando alguien te preguntó algo acerca del evangelio. Si esas son, de alguna manera, esas cosas a veces, disparan ciertos temores para compartir del evangelio. El miedo también, ¿verdad? Miedo al rechazo, miedo a perder otra amistad por razón de ser, ¿verdad?, de llegar a ser cristiano, miedo a ofender a otras personas, ¿sí? Más en este tiempo cuando se espera que nosotros de alguna manera seamos sensitivos a todas las necesidades de nuestros amigos. También el fanatismo puede ser, ¿verdad? Tal vez vergüenza de que te interpreten como fanático, ¿sí? Como religioso,
o preocupación de lo que otros piensen de ti, o ser como, digamos, o ser percibido como arrogante cuando uno les dice que hay un solo camino al cielo y es Cristo Jesús, ¿sí? También puede ser que algunos no comparten el evangelio por las inseguridades personales, ¿sí? Tal vez tus propias debilidades, tal vez te sientes como hipócrita, o tal vez tienes dudas personales y dices, ¿cómo voy a compartirle a alguien si yo todavía estoy teniendo luchas personales referente a mi fe? Pues quiero decirte que todos los hombres que Cristo Jesús llamó al evangelio, todos tuvieron estos problemas, todos tuvieron estos problemas. Y por esa razón es que las experiencias negativas, el miedo, el fanatismo y las inseguridades encuentran la solución imitando el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es muy sencillo, como lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Veamos ahí por favor Lucas 5, 1 al 11. Esta versión dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús sentado al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Noten, Jesús comparte, ¿ok? Después de compartir, se baja a la barca y le dice a Simón: vete un poquito y tira las redes. Verso 5. Simón le contestó: maestro. Ahora acuérdense que Jesús estaba compartiendo en la barca y Simón y sus hermanos y sus familiares estaban abajo de la barca remendando las redes. Jesús les dice: súbanse. Ahora noten por favor que las redes no estaban reparadas todavía. Jesús les dice: suban a la barca. Noten, suban a la barca. Ellos tuvieron que responder y considerar este asunto, porque Simón le dice, el verso 5, le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Ahora, noten por favor que estas redes todavía estaban rotas. Verso 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, o sea, se rompían más de lo que ya estaban rotas. Verso 7 dice: entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron, dice, y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. O sea, eran tantos peces que las barcas se hundían. El verso 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies, fíjense, no estaba muy lejos de la orilla, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro, dice, se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué linda historia, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que yo quiero acá preguntar es: ¿por qué razón se acercaba la gente a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón se acercaba la gente a Jesús? Cuando él se sube a la barca, ya había un grupo de gente. Noten que él estaba sentado en la orilla del mar y observa a los pescadores. Bueno, Jesús, si entendemos bien el contexto de esta historia, Jesús había primero reprendido la fiebre de una mujer muy conocida. Si ustedes regresan al capítulo 4, veamos ahí mismo en Lucas 4, 38 y 39, dice: levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella.
Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. La suegra de Pedro era sin duda muy conocida en el pueblo. ¿Por qué sé yo? Porque la sanidad de la suegra de Pedro, o sea, este Simón es el mismo Pedro. La suegra de Simón Pedro se puso, ¿verdad? Digamos, fue sanada y de inmediatamente se sabe de la historia. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 40, leámoslo, miren lo que pasa en el versículo 40. De hecho, apenas le dio tiempo a Jesús cenar. Porque dice el versículo 40, al ponerse el sol, o sea, como a las 6 de la tarde, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Noten, ¿ok? Noten el contexto. Jesús reprende la fiebre de la suegra de Simón. La gente se entera e inmediatamente, porque esas cosas, ustedes saben, como no había periódico, pues la gente, y no había celular, pero de alguna manera la gente se entera y empieza a traer a sus enfermos, ¿sí? Además, miren, no solamente eso, sino que el pasaje dice también que los demonios no soportaban la presencia de Jesús. Miren el versículo 41, dice, también de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. ¡Wow! O sea, no solamente Jesús sanó a la suegra de Simón, que más tarde tiene una conexión. No solamente sanó a muchos que llegaban a la casa, ¿sí? Pero los mismos demonios gritaban reconociendo de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, como no era tiempo todavía que se supiera que Él era el Cristo, por eso los callaba. ¿Sí? Luego también nos damos cuenta que Él predicaba. Miren, fíjense que predicaba tan tarde. Fíjense, por lo menos esa noche que llevaron muchos enfermos. Ahora, noten que no solamente los sanó, sino que también predicó. Y predicó tanto, fíjense, que llegó la madrugada y Él todavía estaba predicando. Miren el versículo 42, dice, cuando se hizo de día, Jesús salió, fíjense, o sea, de madrugada, no durmió toda la noche, estuvo ministrando, predicando la palabra. Cuando se hizo de día, dice el 42, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, o sea, estaba cansado y también quería orar. Pero ¿qué dice? Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde Él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero aquí hay cuadro más interesante. Todo por haber sanado a la suegra de Simón. ¿Se dan cuenta la secuencia? ¿Sí? Sana a la suegra de Simón, sana a los enfermos, los demonios salen huyendo de su presencia y Él les enseña. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, al siguiente día la gente lo busca. ¿Se dan cuenta? Ahí donde empieza el versículo, Lucas 5:1, ¿sí? Ahora, fíjense que, aunque buscaba estar solo para orar, la gente lo buscaba para que se quedara con ellos. Por eso el versículo 43 dice, pero Él les dijo, también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino, porque para esto yo he sido enviado. Ahora, noten por favor que Cristo Jesús desde un principio determina su propósito. Aunque Él sanaba y liberaba, ese no era su meta primordial. Era nada más era una consecuencia de que Él era el Hijo de Dios. Él estaba confirmando el Evangelio a través de señales y prodigios. Pero Él claramente dice de que su meta o su propósito era anunciar las buenas nuevas. Y que también había otros lugares donde tenía que ir, porque para eso fue enviado. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos la vida de Cristo Jesús, nos comprendemos, hermanos, que obviamente estamos acá para sanar al enfermo, ¿verdad? En el poder de Cristo Jesús, para liberar al endemoniado, obviamente en el poder del nombre de Jesús. Pero ante todo estamos acá para predicar las buenas nuevas. Estamos acá para predicar el Evangelio, para compartir con nuestros amigos,
no solamente para venir a un servicio, levantar nuestras manos, que es nuestro culto racional o normal, pero más que eso, nuestro propósito es para alcanzar a nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Sí? Y Jesús lo dice claramente acá. Para eso he sido enviado. Y de igual manera, noten esta historia, porque esta historia, aunque nosotros no somos Jacobo, Juan, ni Pedro, ni Simón Pedro, ni los otros apóstoles, pero también somos de alguna manera el número 13. Él reclutó a 12, pero nosotros somos el número 13. Es decir, que nosotros también tenemos el mismo propósito. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús no solamente determina a qué fue enviado, pero también les recuerda eventualmente a los apóstoles y por asociación a nosotros, de que también nosotros para eso fuimos salvados, para ser enviados. Él nos ha enviado a este mundo de quebranto, a este mundo de oscuridad, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a toda gente extraña que no conocemos. ¿Sí? Ahora, creo que entendemos por qué la gente quería estar con Él, obviamente, porque Jesús no solamente, no solamente toca sus cuerpos enfermos, pero también toca sus almas confundidas. Y esta es la esencia del Evangelio. Es que ante todo, el Evangelio tiene sentido. El Evangelio ofrece esperanza en un mundo de tanta desesperanza, en un mundo de tanta desesperación, en un mundo donde hoy día estamos sufriendo el mayor índice de gente que se está suicidando. En medio de esa desesperación ofrecemos el Evangelio. ¿Por qué estamos acá? Porque Cristo Jesús nos ha dado su Evangelio. Venimos porque tenemos esperanza, hermanos. Para eso estamos acá, porque Cristo Jesús nos ha salvado y nos ha redimido. ¿Verdad que sí? Por eso estamos acá, porque tenemos esperanza. Y aunque estemos en dificultades, aunque estemos en problemas, aunque confrontemos enormes desafíos en la vida, con todo eso sabemos de que Jesús está acá para darnos esperanza por medio de su Evangelio. Ahora, ¿cuál fue entonces el secreto de Jesús cuando evangelizaba? Bueno, veamos este otro punto. Jesús usaba lo común para compartir el Evangelio. A veces nosotros queremos ser expertos evangelistas. Oímos a alguien y decimos, wow, qué jerga, qué elocuencia, qué habilidad para compartir. Pero miren, eso, aunque es importante, no es lo más importante. Cristo Jesús usa lo común, lo que Él encontró a su alrededor. Él buscó, fíjense, qué interesante. Él buscó gente ocupada. Él buscó gente ocupada. ¿Y quién mejor que el yerno de la señora que había sanado el día anterior? ¿Se dan cuenta de la conexión? ¿Sí? Tal vez Simón no estaba muy agradecido por haber sanado a la suegra, pero con todo, ¿verdad? Con todo, él, ¿verdad? Va Simón, ¿sí? Y hay una conexión genuina, una conexión normal. ¿Se dan cuenta? De nuevo, si ustedes leen ahí, miren, Lucas 5:2 dice que vio a 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores, dice, habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Noten que estaban lavando sus redes porque normalmente tenían que quitarle todos los caracoles y todas las cosas, ¿verdad? Las conchas y todo lo que se le queda pegado en las redes. Marcos dice que ellos estaban remendando o arreglando sus redes. Y esto es para mí de gran importancia, porque noten que Jesús, cuando les dice que echen las redes, les dice, echen sus redes tal como están. Usa lo común. No solo busca gente ocupada, sino usa lo común, lo que ellos tienen a la mano. Jesús entró donde lavaban, ¿verdad? Donde ellos estaban laborando, entró, digamos, en sus trabajos. Fue a esperarlos donde ellos trabajaban. Pero fíjense que a principio no demandó atención. Jesús no les demandó atención. No le digo, muchachos, pónganme atención. No, Jesús no demandó atención. Solo fue donde ellos estaban trabajando, esperando, observando. Porque dice que estaba sentado a la orilla del mar. Jesús había observado. ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado Jesús ahí esperando por ellos? Pero Jesús estaba esperando por ellos. Y el mismo cuadro hoy, creo, es para nuestros amigos. Jesús continúa esperando a nuestros amigos. ¿Sí? Entonces,
va a donde ellos están laborando, ¿verdad? No demanda, sino que le pide, fíjense, le pide al dueño que le deje subir a la barca. De hecho, curiosamente, la palabra que se usa ahí en el vocablo cuando dice que le pide es erotao, que significa rogar. Jesús le rogó a Simón subir a la barca. O sea, le suplicó, ¿pudieras, por favor, no sé cómo se lo dijo, ¿verdad? ¿Pudieras permitirme subir a tu barca, Simón? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos? Dice el verso 3, dice, subiendo a una de las barcas, o sea, era la de Simón realmente, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Noten por favor que primero él no empieza a hacer señales y prodigios. Él les empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad del ser humano no es la sanidad del cuerpo, aunque es muy importante, sino es la sanidad de su alma. Una persona enferma con esperanza todavía puede vivir, pero una persona sana sin esperanza se muere, se suicida, se quita la vida. ¿Sí? Jesús entonces, ¿verdad? Les empieza a enseñar la verdad, les empieza a enseñar la esperanza que hay en el Evangelio. Una barca, ¿verdad? No parece la mejor plataforma para predicar, ¿no es cierto? Ahora imagínense ustedes, yo viví en el mar, ¿verdad? Por 10 años en mi niñez y sé lo que significa estar en una barca. Las barcas huelen a pescado, hieden, ¿sí? No huelen tan, ¿verdad? No es el lugar más propicio para predicar. Ondean de arriba para abajo, ¿sí? No importa que tan calmada esté el agua, siempre la barca siempre ondea y no es mantenerse fácil de pie, ¿sí? No es fácil mantenerse. Algunos de ustedes han ido aquí a la isla de Catalina y van ustedes ahí agarrándose, ¿verdad? De la orilla porque pues apenas va el barco así grandote aunque sea, pero con todo se sienten las olas, ¿sí? ¿Sí? Entonces la barca no es el lugar propicio. Sin embargo, Jesús usa lo común. No anda buscando ahí, rebuscando, hacer una estrategia de mercadeo para ver a quién encuentra. No, usa lo que está a su alcance. Y lo mismo nosotros debemos aprender a usar lo que está a nuestra mano. ¿Dónde están tus amigos? ¿O dónde están la gente desconocida? Los de afuera, ¿dónde están ellos? Debemos aprender. ¿Dónde están ellos? Usar lo común, entrar en sus labores, por así decirlo. Lo tercero, hermanos, es que predica el Evangelio, demuestra su veracidad y desafía a seguirlos. ¿Sí? Él no solamente les predica, pero también demuestra la veracidad del Evangelio y luego, como consecuencia, los invita a seguirlos. Y creo que de alguna manera aquí es donde muchos escépticos tropiezan. ¿Sí? Muchos escépticos tropiezan. Muchas personas que tienen dudas aquí es donde tropiezan con el Evangelio. Una vez arriba en la barca, Jesús le ordena, noten, esta vez ya no le pide, le ordena a Simón hacer algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba dirigiendo a hacer algo específicamente. Yo recuerdo una tarde de estudio bíblico que teníamos allá con los hermanos Lara, que fui a darles el estudio, ¿verdad? Teníamos un grupo familiar en su casa, estamos hablando allá por el 1991, 92, por ahí. Y entré, ¿verdad? Al entrar me di cuenta que Jorge estaba ahí con todos sus amigos. Habían 4 hombres. Y estaba todo el porche lleno de cervezas, todo lleno de cervezas. Habían estado tomando y se notaban, todos ya estaban con los ojos vidriosos porque era un día viernes, ¿sí? No tenían que trabajar el próximo día. El día del borracho normalmente es el viernes, cuando se ponen pero bien contentos después de tanto trabajar. Y Jorge estaba ahí, ¿verdad? Con todos sus amigos. Yo entré, ¿verdad? Pero cuando me puse en la puerta, el Señor me dijo, dile a Jorge que yo lo voy a salvar. Y entonces vengo yo y estoy pensando, pero está medio borracho, ¿sí? Me giro de regreso y le digo, frente a sus amigos, le digo, Jorge, el Señor te va a salvar. Y un día vas a estar con nosotros acá en este estudio. ¿Sí? Jorge levantó me recuerdo muy bien, su botella de cerveza.
y me dijo una tapota, una palabrota que, bendito Dios, ya lo olvidé. Entré, dimos el curso, ¿verdad? Dimos la clase, o sea, el grupo familiar, ahí estuvimos, ¿sí? Meses pasaron, hasta que un día no llegaron los amigos de Jorge por alguna coincidencia divina quizá. Y ese día Jorge dejó sus cervezas ahí vacías porque no llegaron sus amigos y entró al grupo familiar y aceptó a Cristo Jesús meses después. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante recordar, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros no solamente compartamos el Evangelio, sino también demostremos el Evangelio. Yo recuerdo, años después hablaba con Jorge y me decía, ese día que me dijiste, pastor, me dijiste que Dios me iba a salvar, me temblaban las piernas, no te dije y por eso te maltraté, porque no sabía ni qué responder. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿verdad?, en esta ocasión le dice a él, ¿verdad?, le ordena a Simón que haga algo. ¿Sí? El verso 4 dice, al terminar de hablar, Simón dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. De nuevo, la idea acá es que están abajo, están fuera, remendando sus redes. Las redes están todavía rotas. Sin embargo, Jesús les dice que suban con lo que tienen. ¿Sí? Y aquí es una lección muy importante para nosotros. Jesús usa todo lo que tenemos a nuestra mano, a nuestra disposición. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que sabes o no sabes? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son sus inseguridades? Jesús quiere de alguna manera usar todo lo que tú tienes o no tienes para alcanzar a tus amigos y a tus vecinos y a tus familiares. Todo. Aún tus propias inseguridades. Y no hay cosa tan bonita como poder decirle a alguien sinceramente, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo todavía. Estoy empezando en el Evangelio, si ese es el caso tuyo. Pero también sé que hay esperanza para ti, querido amigo. Querido papá, querida mamá, querido hermano, quiero decirte que hay esperanza para ti. ¿Sí? No pretendamos saberlo todo si no sabemos mucho. Una vez arriba de la barca, ¿verdad?, le ordena que vaya, que eche las redes rotas, sí. Y Simón responde como lo hace cualquier trabajador común. ¿Sí? Noten, versículo 5. Maestro. O sea, tampoco escéptico él, porque miren, dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Noten que Pedro no tenía fe. Pedro no tenía fe, estaba escéptico. ¿Por qué? Bueno, primero porque la mejor hora para pescar es 3 horas después de que cae el sol. Para todo pescador que ha vivido en un puerto pesquero sabe que la hora mejor para pescar, particularmente, ¿verdad?, en un cuerpo de aguas muy profundas como era el lago de Genesaret, es 3 horas después de que cae el sol. Por eso los pescadores salen antes de caer el sol y se van y regresan hasta el otro día, porque ellos saben que el pez sube en la noche. O sea, podemos decir que Jesús está ahora con ellos, quizá son las, no sé, 9 de la mañana, 8 de la mañana. Es temprano, no es la hora ideal para pescar. Sin embargo, Cristo sabe de que existe lo milagroso, de que Dios iba a usar aún las limitaciones en las cuales él se encontraba, que Dios iba a hacer el milagro. ¿Sí? Y por esa razón, hermanos, miren, nosotros es muy importante, en medio de nuestro escepticismo, en medio de las dudas que tengamos, no confiemos en esas cosas. O sea, Cristo Jesús no salva a tus amigos porque tú eres salvo. Cristo los salva porque Él derramó su sangre, no porque tú fuiste salvo. Cristo Jesús salva a tus familiares, no porque tú eres un cristiano perfecto, sino porque Él es perfecto. Y Él quiere salvar a tus amigos y a tus familiares, porque Él fue el que pagó por sus pecados. Fue Él quien ha pagado por todas sus marañas. Y Él es la única respuesta para ellos. Y debemos tener cuidado de nuevo en medio de nuestro escepticismo.
En medio de las dudas que nosotros tenemos, en medio de las preguntas, no dejar que esas cosas sean de piedras de tropiezo. Habían trabajado toda la noche sin pescar nada, ¿sí? No pescaron nada. De alguna manera yo pienso que el Señor le dijo a todos los pescados: hoy no salgan a comer, ¿verdad? En buen ¿cómo se llama? Nicaragüense, chavalos, se quedan abajo de las aguas, ¿sí? Y hoy no me suben. Y allá tuvieron los pescados aguantando hambre, fíjense. Pero luego pienso yo, ¿verdad? Me imagino a Dios, ¿verdad? A las 9 de la mañana le dijo: ok, mucha, ¿verdad? Ok, cipotes, ¿verdad? Todos los peces les digo: ok, ahora sí les quito, ¿verdad? La orden de no comer. ¿Qué hicieron los peces? Subieron, hermanos, a comer a las 9 de la mañana cuando no era hora de comer. ¡Qué milagro más maravilloso! Dios hace cosas milagrosas cuando nosotros compartimos el Evangelio. De hecho, si nosotros realmente queremos ver la gloria de Dios, compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando compartimos el Evangelio, Dios se manifiesta de una manera milagrosa en los corazones de aquellos que nos escuchan. Dios hace cosas milagrosas, cosas que no podemos esperar, ¿verdad? De la rutina normal o de la manera, digamos, más normal que nosotros compartimos el Evangelio, ¿sí? Jesús demuestra el Evangelio en el momento de mayor desánimo que ellos tienen. Que ellos estaban, ¿verdad?, desanimados, no habían pescado nada. Pero ahí es donde Jesús viene y los anima con esta pesca milagrosa. El verso 6 y 7 dice: cuando lo hicieron, dice, echaron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ambas barcas se estaban hundiendo. O sea, los peces tenían mucha hambre y se fueron a encontrar con una red, aunque sea rota, pero se fueron a encontrar con una red. Y tal vez tu vida está rota, tal vez tu vida no está completa, ¿sí? Por lo menos la mía no creo que esté completa todavía. Todos, de alguna manera, llevamos una ruptura. Todos, casi todos. Si no es un trauma, una mala memoria, si no es un golpe emocional, llevamos ciertas cosas que no nos gusta recordar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todos tenemos algo que no nos gusta recordar? Que ha impactado nuestras vidas de alguna manera, tal vez negativa, pero no nos gusta recordar ciertas cosas. Todos traemos algo, una experiencia, digamos, de algunas vicisitudes, dificultades en la vida. Pero aún con esa red rota como es, así Dios quiere también alcanzar a otros a través de tu vida. Y no hay cosa tan linda como usar a alguien que es genuino, que sabe dónde está ubicado, que entiende y de alguna manera reconoce que todavía no está ahí. Lucas usa un vocablo militar. Dice que, ¿verdad?, encerraron una gran cantidad de peces, o como dice, ¿verdad?, esta versión dice encerraron. Creo que la Reina Valera también dice que encerraron una cantidad de peces. Noten el lenguaje, ¿sí? Él dice encerraron una cantidad de peces. La palabra en griego es polispletos, lo cual significa polis. Ustedes saben muchos, ¿verdad? Policía, muchos militares, policía, ¿sí? Póliza, que tiene que ver, ¿verdad?, con una lista de requisitos o, digamos, convenios, en fin. Entonces, esto significa, hermanos, miren, el cuadro acá es que eran todos estos peces pelearon, porque pleto significa pelear. O sea, polispleto significa mucho pleito. Los encerraron, es decir, la idea esta de que tuvieron que forzar al pez quedarse en la red, aunque sea rota. No es fácil alcanzar a otros para Cristo. Requiere, ¿verdad?, a veces requiere pelear contra el enemigo de las almas. Requiere también de alguna manera hablar a veces largas horas con nuestros amigos. Requiere seguir insistiendo. Requiere ser inteligentes en cómo hablamos con ellos. Polispletos. La idea, de nuevo, de que los peces pelean para salirse, pero ellos los encerraron. Dice, encerraron una gran cantidad. Y así es la pesca para Cristo Jesús.
Tantos peces que las redes se empezaron a romper, o sea, ya estaban rotas, encima de eso se estaban rompiendo aún más. Y de hecho ese episodio se da de nuevo en Juan 21:6, si ustedes lo leen, ahí también se repite de nuevo esta historia. Jesús se acerca a los discípulos, ocurre exactamente lo mismo. Y como había otra barca, llamaron a los otros, ¿verdad? Y ambas barcas se llenan, y de alguna manera había todavía, ¿verdad?, peces para una tercera y tal vez una cuarta barca. Pero ¿saben qué? Los pescadores estaban durmiendo. Los otros estaban durmiendo. O sea, llegaron desanimados también, no pescaron y se fueron a dormir. Y se perdieron la pesca de la vida. Y nosotros tampoco debemos dormirnos. Debemos estar siempre alertas, despiertos para compartirle a todos aquellos que necesitan a Cristo Jesús. Simón se da cuenta de que Jesús quiere salvarlo y por eso le dice, ¿verdad?, en Lucas 5, ahí en los versículos 8 al 9, dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros por la gran pesca que habían hecho. Noten, Jesús no tocó a nadie, no sanó a nadie, sino que ocurrió una pesca milagrosa. Lo interesante para mí, hermanos, es que ellos se quedaron asombrados porque Simón ya había visto a su suegra ser sanada y de eso no se admiró. ¿Sí? No se asombró que haya sanado la suegra. Pero sí se asombra cuando ve la gran pesca. ¿Por qué? Porque él hablaba pescado, vivía pescado, olía a pescado. Es más, si ustedes conocen a alguien de un puerto pesquero y ustedes se acercan a ellos, huelen aceite de pescado porque comen mucho pez. Pedro olía pescado. Comía pescado, hablaba pescado, era su lenguaje. Él había definido toda su vida por medio de eso. Entonces, hermanos, el pasaje nos da una excelente conclusión, yo creo. Lo concluye muy bien y no tengo mucho que decir, porque dice el verso 10 y 11, dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, fíjense, que habían llegado un poquito tarde, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, o sea, eran codueños de la barca. Dice, y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Simón se olvida de los peces. Lo más precioso hasta este momento para él eran los peces, y lo deja todo. Y con él también sus familiares y amigos dejan las barcas y van detrás de Jesús. Ellos responden dejándolo todo para seguirlo a Jesús. Ahora quiero terminar con una pequeña historia y con esto voy a concluir. Especialmente para aquellos amigos que están acá visitándonos o tal vez nos están viendo por este medio. Quiero hacerte una invitación para que hoy tú también, como Pedro, rindas tu corazón a Cristo Jesús. Juan Cortés, de hecho es una historia muy interesante. Juan Cortés nació en 1925 en Tennessee, en Nashville, Tennessee. En aquellos tiempos había muy pocos latinos, más en los estados por ahí del medio oeste, ¿no? Cuando cumplió los 18 años, él se unió al ejército americano y de hecho peleó en Alemania. Y después de que, ¿verdad?, el ejército americano entró a Alemania, él se quedó allí, ¿verdad?, como parte de las fuerzas armadas que cuidaban Alemania del oeste. Ustedes saben que Alemania, en particular Berlín, se partió en dos, ¿verdad? La Berlín del este, que estaba bajo el dominio de los rusos, y Berlín del oeste, que estaba en el dominio de los americanos. Y de ahí fue que ellos construyeron esa pared. ¿Se acuerdan ustedes? La pared esa de Alemania. Él se quedó en el lado oeste, ¿verdad?, con las fuerzas armadas, hasta que fue dado de alta en 1948. Regresa, ¿verdad?, a Nashville, de donde él era. De alguna manera él, ¿verdad?, Juan Cortés llevaba muchos traumas de la guerra. Muchos de sus compañeros habían muerto.
Y no solamente sus compañeros, sino la masacre, la sangre, el trauma que deja esas cosas, ¿no es cierto? Llevaba muchos traumas y prefería hundirse en el alcohol para intentar olvidar todos sus dolores. Un año después de que él regresó a Nashville, en 1949, fue a la cantina, donde después de emborracharse peleó con otro hombre y lo mató a golpes. 2 meses después fue condenado a cadena perpetua. Y si no le dieron la pena de muerte fue porque había sido militar. Años más tarde, debido a su buen comportamiento, Juan fue trasladado a una granja penal cerca de Nashville, de hecho, donde cumpliría el resto de su condena. En 1968, 19 años después de haber empezado, ¿verdad?, su cadena perpetua, tan ejemplar, Juan había sido un buen trabajador, un buen encarcelado, por así decirlo, un buen prisionero. Y su historia de alguna manera llegó a un juez benevolente y que averiguó dónde había estado Juan, cuál era su historia, por qué terminó matando a aquel hombre a golpes en la cantina. Y el juez, después de haber estudiado su caso, decidió enviarle una carta a Juan. Cuentan que la mañana que llega la carta, ¿verdad?, llegó todo el correo y llegan todas las cartas, y entre esas estaba la carta de Juan Cortés al carcelero. El carcelero toma todo el correo, se sienta en su escritorio, mete todas su correo de alguna manera en la gaveta, y 1 hora después el carcelero tiene un ataque cardíaco. ¿Sí? Y la carta del juez nunca llega a manos de Juan. No sabía qué era lo que había en la carta, nunca se enteró. ¿Sí? El trabajo de la granja era muy arduo y de veras sin promesa de un buen futuro. Sin embargo, Juan siguió haciendo lo que se le decía, siempre buen trabajador, siempre muy obediente, como le habían enseñado sus padres latinos. En 1978, 10 años después de que la corte le había enviado esa carta, un oficial del estado llegó a evaluar la granja penal. De hecho, llegó a hacer una auditoría de sus finanzas, y 1 hora antes de despedirse del personal, el oficial fue a sentarse al escritorio de quien había sido, ¿verdad?, el carcelero o el director de la granja penal por muchos años. Se fue y se sentó en su escritorio, y por una curiosidad, abrió la gaveta, porque nadie lo amaban tanto al carcelero que nadie había tocado, habían dejado su escritorio tal como lo dejó él en vida. Solo le quitaban el polvo nada más, y prácticamente era una manera para honrar a aquel carcelero que había sido tan buena persona con los prisioneros. Entonces este oficial se sienta allí viendo el escritorio, abre la gaveta superior y se da cuenta que hay, ¿verdad?, un paquete de correo. Y mira todas las cartas, y pues todas las cartas eran pues cosas que ya habían pasado, pero hasta abajo del paquete estaba la carta que venía del juez benevolente que la había enviado 10 años antes. Ya la carta estaba amarilla, ustedes saben, después de tiempo. Y por alguna cosa que él no entiende, abrió la carta, la abrió y la leyó, y sorprendido del hallazgo, el oficial llamó a sus superiores, quienes estaban turbados también por lo que él estaba leyendo. El oficial se quedó en la granja hasta recibir noticias de sus superiores. 2 días después, uno de sus superiores llegó a la granja penal, y ambos buscaron a Juan, quien estaba pelando papas en la cocina, como siempre, haciendo
Lo sacaron de la cocina, lo llevaron a su dormitorio, le dieron un traje formal y le dijeron que se subiera con ellos al carro, que iban a hacer un viaje. Para sorpresa de Juan, los oficiales lo llevaron a la casa de sus padres ancianos, quienes ya sabían que iba a llegar a visitarlos y estaban esperando por él con una fiesta, aunque sea una fiesta chiquita. Llegaron todos los familiares para saludar a Juan y se sentían tan agradecidos por el oficial que lo estaba llevando ese día, y por eso hicieron una fiesta. No era su cumpleaños, simplemente le querían celebrar y decirle cuánto lo querían, porque había sido un buen hombre, excepto por lo que había hecho esa noche de borrachera. Luego el oficial que encontró la carta le dijo frente a sus familiares: Juan, hace 10 años la corte de Tennessee te envió una carta, la cual dice que tu sentencia había terminado hace 10 años. Juan se quedó atónito por lo que estaba escuchando, obviamente. Luego el oficial mayor le extendió, ¿verdad?, la carta, y sacó otra carta y le dijo: Juan, por el hecho de que trabajaste 10 años adicionales, el estado de Tennessee te otorga $124,800 por tus labores, más $48,000 en intereses porque no recibiste tu salario, para un total de $172,800. A Juan no solamente lo habían liberado de un momento para otro, sino que ahora había recibido la recompensa de su labor que había hecho inmerecidamente. Yo te pregunto a ti, amigo, ¿te importaría si alguien te enviara un mensaje importante? El más importante, de hecho, y el más urgente de tu vida, pero nunca te lo entregarían. ¿Te gustaría eso? Pues hoy quiero entregarte una carta de libertad, de tu libertad, porque Cristo te ha encontrado y te quiere extender esta carta. Y la carta simplemente dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El Señor te quiere hacer libre, querido amigo. Si estás acá o estás viéndonos por este medio, el Señor te quiere hacer libre. Libre. Libre de tus errores, libre de tu pasado, libre de tu presente, libre del infierno, libre de todo, para que hoy tú puedas recibir a Cristo Jesús.